Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente por televisión en internet. Y mire, hoy vamos a abordar un tema realmente muy escabroso, la verdad. El tema de los moches, los famosos diezmos, las mochadas, vamos, que luego piden pues algunos funcionarios del gobierno del estado a cambio de que se sean asignadas obras públicas. Una situación, una práctica lamentable que no es privativa del estado de Veracruz, déjeme decirle, ocurre en varios estados de la República y en la Federación. Hay muchas historias documentadas al respecto. También hablaremos, por ejemplo, de lo que les adeudan a los empresarios constructores en el estado de Veracruz, de las malas obras que han realizado empresarios incluso de otras partes fuera del estado de Veracruz, vamos, de otras entidades federativas. De esto y más hablaremos aquí en Polaca la Veracruzana, y cheque usted a quién hemos invitado para que esta noche nos hable de este interesante tema. Cheque usted. ACEVAC. La Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, ACEVAC, es un organismo de la iniciativa privada que agrupa a sociedades mercantiles y personas físicas legalmente constituidas, con experiencia, disciplina y capacidades técnicas diversas que prestan servicios multidisciplinarios relacionados con la industria de la construcción. Dichas actividades se desarrollan bajo los preceptos normativos que rigen la asociación, con la práctica y las políticas que enmarcan y promueven su ejercicio. Fue fundada el 15 de marzo de 1999, por lo que acaba de cumplir 16 años de existencia. Actualmente su presidente es el empresario constructor licenciado Rafael Núñez Landa. La ACEVAC cuenta con cerca de 500 empresas constructoras afiliadas en todo el estado de Veracruz, con lo que contribuye a la economía local con la generación de empleos, además de que cumplen con sus obligaciones fiscales. Ya vio usted quién nos acompaña esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana, pero antes de pasar a charlar con nuestro invitado de esta noche, vamos a presentarle como siempre a nuestros destacados panelistas, ellos muy leídos columnistas en el estado de Veracruz. Usted los ha leído, pero ahora los ve y los escucha. Así que saludo con mucho gusto a Manuel Rosete Chávez, autor de la muy leída columna Apuntes y también director general de Formato 7 en su versión impresa y Formato7.com en su versión digital. Muy buenas noches, Manolo. Pepe, buenas noches a nuestro invitado y buenas noches a Raimundo, de regreso con nosotros.
Así es, ya está aquí nuevamente en Polaca, la veracruzana. Afortunadamente. Afortunadamente, hoy vamos a hablar de un tema pero muy interesante, ¿no? Sí, los moches que se dispararon en el sexenio de Fidel ya están más a la alza, ¿no? Empezaron con el 10% y después eran el 30%. diezmos, después el... veintesmos, ahora son que andan en 40. Hasta el 40%. 40 y el problema después es que la calidad de la obra demerita mucho, ¿no? Claro, hasta puentes se cayeron en la época de la fidelidad, ¿no? Sí. Y otras cosas más que ocurrieron. Raimundo Jiménez, autor de la columna Al pie de la letra, que usted ha leído en muchos portales de noticias y medios impresos del estado de Veracruz. Muy buenas noches, Raimundo. Bienvenido nuevamente a Polaca, la veracruzana. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Manuel. Y no sé si será por la temperatura que genera el tema que vamos a tocar esta noche, pero hoy se siente bastante bochorno después de los fríos que acabamos de pasar, ¿verdad? Pues sí. Sí, cierto, ¿eh? Bochornoso lo que vamos a platicar aquí. Don Rafael Núñez Landa, presidente de la CEVAC, sea usted bienvenido a Polaca, la veracruzana. Gracias, Pepe, gracias, Manuel, gracias, Raimundo. Es un honor estar aquí con ustedes porque son periodistas y columnistas muy leídos y sobre todo reconocidos porque siempre han ido a la vanguardia diciendo lo que se debe decir, que es lo que pasa nada más. Hace unas semanas usted pues se hizo famosísimo, ya lo era por supuesto, pero aún más con esa declaración sobre Pedro Montalvo, titular de Espacios Educativos, y habló usted de que ahí había unos moches o mochadas. Cuéntenos a detalle, ¿cómo fue que usted obtuvo esa información? Porque sabemos que hubo allí algunas quejas de algunos empresarios constructores, ¿no? Que hablaban de un tal Ernesto, que era el intermediario ahí con Pedro Montalvo, pero cuéntenos a detalle cómo estuvo eso y después seguiremos platicando todas las repercusiones que hubo a raíz de esta declaración. Bueno, si me permite, yo sí quisiera hacer un poquito de historia en esto. Acuérdense que Pedro Montalvo deja de ser diputado federal para tomar la dirección de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, ¿sí? Que es donde efectivamente empieza la relación con la Asociación de Constructores, ¿no? Y obviamente nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos efectivamente que es una conducta, vamos a llamarle natural en él, de comportarse de esa forma para poder a lo mejor adquirir un bien, ¿no? En este caso sería lo que se le denomina el moche, ¿no? Ahora, desde que estaba en la CAEP estaba su cuñado, que dicen que es cuñado, muchacho Ernesto, y siempre ha tenido una oficina adjunta a la de él, para que antes de platicar con él cualquier tema siempre pasaba uno a ponerse de acuerdo con este amigo, ¿sí? Y ya después pasabas directamente a saludar nada más al director en turno y obviamente pues ahí ya iba planchado el asunto entre comillas y obviamente ya nada más tenías que pasar hola, ¿cómo estás? Y salir y ya, pero ya de hecho ya habías platicado lo que tenías que platicar con Ernesto y obviamente lo mismo pasó, es una situación meramente natural ya para nosotros que llega a Espacios Educativos, ¿sí? Y es exactamente... Se lleva Ernesto. Se lleva Ernesto y donde estaba el secretario técnico lo instala, que es precisamente una oficina contigua con la puerta hacia donde él despachaba. Obviamente empezaron los comentarios hacia nosotros, decirnos, oye, está pasando lo mismo, pensábamos que esto iba a cambiar. Hay que reconocer que la directora pasada, esta señorita Xochitl Tres, pues la verdad que le dio un cambio rotundo a la dirección de Espacios Educativos. Una, porque nunca se prestó por una situación de esta naturaleza. Dos, ha sido la única directora del tiempo que yo tengo de constructor que se la ha jugado con empresarios veracruzanos. Todo un programa que se llama Escuela Digna, creo, Escuela Digna, ¿sí? Se la jugó con empresarios veracruzanos. Más de 2,000 millones de pesos derramó en puro empresario veracruzano, de mediano nivel, microempresarios, todos dedicados a la construcción, independientemente que fueran personas físicas o personas morales con actividad empresarial. Obviamente llega este amigo del que nos estamos refiriendo y hay un cambio total en la ruta de la dirección de Espacios Educativos, porque obviamente él llega con amigos constructores, se llega con compromisos, se llega con un montón de necesidades, ¿no? Y obviamente cuando
iban a platicar con él, tenían que platicar primero con Ernesto, y Ernesto le decía que ya todo estaba comprometido, que ya no había obra para los empresarios veracruzanos porque los compromisos se tenían que cumplir. Obviamente esto repercute en el estado de ánimo de los asociados, me dicen a mí, obviamente yo salgo a medias horas así en un evento que eran de los 16 años de la asociación, que era un festejo, y bueno, y se armó esto que ustedes conocen, pero no fue ni faltar a la verdad, ni mucho menos inventar, ni nada por el estilo. Rafa, cuéntanos cómo es el diálogo con ese tipo de ampones. Te dicen, aquí hay una obra de tanto, pero te vas a caer con tanto. ¿Cómo se llega? ¿Así? ¿Así? Yo podría ser un... Tú podrías ser el intermediario. Sí, es que... Yo no me imaginaba cómo era, pero es simple. Es simple. Sí. Es muy cínico, ¿no? Pues lo que pasa es que nosotros, aparte de que lo hemos permitido desde el sexenio pasado, lo hemos fomentado, ¿no? Porque si no, no tienes trabajo. ¿Sí? O sea, si tú no, diría el amigo aquel, si no cooperas, copelas o cuello. Nada más no hay trabajo, ¿no? Y todos necesitamos el trabajo para llevar lo más necesario a la casa de cada uno de nosotros, que es la comida, que es el sustento, que es el estudio, porque si no, pues dedícate a otra cosa entonces. O sea, desgraciadamente entramos en un contubernio, podríamos llamarle así, sí, claro. ¿Sí? Con quien te lo proponga, y si tú lo aceptas, obviamente tu palabra está en garantía, ¿no? Que de cumplir ese compromiso con el funcionario o con el que sea el intermediario, en este caso obviamente la persona a la que estamos platicando, también Ernesto. Claro, convenios que van en detrimento de la calidad de las obras. Van en detrimento de la calidad de las obras, obviamente. La mala calidad muchas veces se debe a eso. Otra, lo que viene a pagar, quien es el que paga finalmente todo esto, vamos a llamarle el consumidor final, que es el pueblo de Veracruz, con las obras de mala calidad, ¿no? Vamos a decir que el pueblo de Veracruz es el que paga todo esto por una obra no esté terminada, por una obra que haya quedado a medias, por una obra que no tenga los materiales de calidad con la que fue contratada. O sea, yo no le echo la culpa ni a los programas de trabajo, ni a los materiales, ni al catálogo que te dan para hacer una obra, ¿no? Simplemente, pues, que muchas veces tienes que quitarle para ponerle en otro lado. Nunca habían enfrentado una situación ahora sí que tan crítica como la que les ha tocado vivir este sexenio, ¿verdad? O sea, venir arrastrando un buen monto de deuda de algunas obras incluso del sexenio anterior, Sí. Maltratos como el hecho de ir a la Secretaría de Finanzas, que no los recibe el secretario, sino que les manda luego al personal de seguridad para que los saquen del edificio de la Civiplan. Eso merece un comentario aparte. Enfrentarse a situaciones como la que comentamos ahorita en espacios educativos, pero que todo el mundo escucha que suelen ocurrir en varias dependencias en las que hay que aflojarse con el moche para que te den la obra, o dar una pequeña mordida para que te agilicen también el pago o el anticipo allá en la Secretaría de Finanzas. Son situaciones que pues yo creo que no sé con qué estado de ánimo puedan ustedes trabajar en un estado así. Bueno, son situaciones meramente atípicas, ¿no? Que no deberán de suceder, ¿sí? Y esto nosotros lo venimos padeciendo los últimos 2 años del sexenio pasado y estos 4, O sea, los adeudos que venimos arrastrando, muchos son de esa época todavía, que nos los han ido pagando, sí, pero después de 4 o 5 años tú ya no ves utilidad, tú ya no ves a veces siquiera rescatar lo que invertiste, porque yo he puesto un mal ejemplo, ¿no? Si yo le debo a la Secretaría de Hacienda 100 pesos durante 4 años, me va a cobrar unos 60, unos 70 o a veces hasta 2 pesos. Pero si el gobierno del estado nos debe 100 pesos a los 4 años, nos da 100 pesos, devaluados pesos. ¿Por qué? Porque ya no cuesta lo mismo el saco de cemento o la varilla de hace 4 años que ahorita. O sea, y todavía tú tienes que cargar con los impuestos del año con que emitiste la factura.
O sea, todo es en detrimento del constructor, ¿no? A eso échale la mala fama que tenemos los constructores, que ningún banco nos presta un peso. ¿Por qué? Porque tenemos una mala fama de mala paga, porque estamos supeditados a lo que nos pague el gobierno para poder cumplir con nuestros compromisos con la banca, y a veces no podemos, ¿sí? Por eso es que los bancos a nosotros no nos prestan, no tenemos ni siquiera el crédito a la palabra con los bancos. Y además, la competencia de empresas de fuera de Veracruz y de políticos que se vuelven constructores. ¿Es cierto? ¿No? Y uno que otro periodista. Periodistas Sí, también. Constructores. Sí, es cierto, hay Bueno, sí. hay empresarios periodísticos o colegas que se han metido al negocio, ¿no? Yo comparo la obra pública como una gran canasta, donde todos tenemos metidos las manos. Y digo todos, dime cualquier profesión, y yo te digo, sí, se tienen metida, ¿no? Pues obviamente nosotros hasta líderes sindicales. Nosotros los constructores, líderes sindicales, diputados, periodistas, líderes taxistas, todos tenemos la mano metida ahí. Pero obviamente cuando esto revienta y empieza a crear cierta problemática, cierto conflicto, los únicos que damos la cara en este tema, yo le llamo la casa de enfrente y la ACEBAC, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que nos piden la opinión de qué está pasando en la obra pública. Porque todos los demás se desaparecen. Sí. Pero al final de cuentas, todos tenemos o teníamos intereses en la obra pública. Desgraciadamente se volvió un negocio para todos, ¿sí? Y si muchos conseguían la obra, otro lo hacía. O tú ya tenías tu empresa constructora y tenías tu ganancia, obviamente eso en pago a que no digas tal o cual cosa o que le bajes de intensidad a tu columna, ¿no? Qué barbaridad. No sabía. Bueno, sí, el el sexenio pasado hubo un gobernador tan magnánimo, tan espléndido, que bueno, la forma corrupto de ayudar a gente de los medios de comunicación era dándoles obras, y ellos subcontrataban, ¿no? ¿Sí? Se ponían de acuerdo con algún constructor, y eran los que realmente realizaban la obra, pero ellos cobraban su porcentaje, ¿no? Bien. Pero don Rafael, usted dijo que merecía un comentario aparte el hecho de los empresarios corridos de Cefiplan, porque aparte de que no les pagaban, el personal de seguridad lo sacó casi a patadas de la dependencia. A empellones. A empellones. Sí. Una de las empresarias que estuvo allí, Leonor de la Millar Guerdo y otros más, ¿no? Yo. Usted también, o sea, ¿cómo estuvo a detalle eso y bueno, el comentario que merece esta situación? Bueno, lo que pasa es que yo venía puenteando con el secretario anterior, el contador Mauricio Dirac, ¿sí?, de hacer reuniones con los empresarios para poner un calendario de pagos, ¿no? Como lo teníamos con el anterior. Obviamente no la cancelaba y nos hablaba en el día anterior y pues la volvíamos a reagendar, ¿no? Hasta que llegó esta, que no nos hablan para cancelar. Nosotros puntualmente estamos 11:15 en la Secretaría de Finanzas, ¿sí? Y ahí empezamos a hacer contacto con una secretaria privada o asistente del secretario, y nos dice que no se va a llevar la reunión, que la cancela. Le digo, no podemos, para empezar ya estamos todos aquí. Le digo, incluso ya subió una parte, yo estoy esperando aquí a otros 2 presidentes para subir con ellos y entablar el diálogo. Pues dígale que no se va a poder porque no está el secretario, no los puede recibir. ¿Ok? Pues yo subí a notificarle a mis compañeros, y ya cuando llegué ya estaba el jaloneo con seguridad de la Secretaría de Finanzas, ¿no? Obviamente hubo por ahí un jaloneo innecesario, ¿sí?, con algunos de los empresarios y una empresaria. La cosa es que optamos por decir nos retiramos. Nos retiramos porque si ellos no tienen la educación necesaria como para poder atender una audiencia, obviamente nosotros tampoco vamos a soportar que nos sigan agrediendo, ¿no? Nos bajamos, e incluso esa vez dimos una conferencia de prensa, ¿sí? Y merece comentario aparte por esto, Pepe, ¿sí? Por primera vez salimos todos los empresarios de la región de Jalapa.
Sí, andábamos por ahí con ciertos roces, ciertas aristas por cuestiones meramente políticas al interior, sí, del Consejo Coordinador Empresarial, y por primera vez salimos todos juntos. Los unieron. Merece comentario aparte porque Mauricio Audirac fue el que nos unió a nosotros, sí, aquí en la región de Jalapa. Hoy estamos, creo que 25 cámaras, asociaciones y colegios de contadores, colegios de ingenieros, ¿no? Y hoy podemos decirle, Mauricio, gracias, ¿no? Porque nos uniste. Sí, por eso merecía el comentario aparte, porque mira que lo tratamos de hacer durante 3, 4 años, no habíamos podido. Bueno, y al día siguiente, en desagravio, el gobernador fue a casa de Leonor de la Millar. Sí, sí, sí. Se reunió con ustedes, ahí ¿qué les dijo? Yo no estuve ahí, y varios no estuvimos porque pues, fue de que nos reunimos a tales horas, pues yo todos traíamos compromisos, ¿no? O varios, y se reunieron algunos, sí, y pues ahí el gobernador se comprometió a que se iba a pagar la deuda en este año, que los empresarios no se preocuparan, que tuviéramos confianza en él. ¿En este año? Que le diéramos el voto de confianza todavía, que él se comprometía que se iba a pagar a todos los empresarios. ¿Cuánto les deben? Le comentaba yo aquí a Manolo que luego por cuestiones de seguridad no lo comentamos, ¿no? Pero sí es bastante, y yo lo comentaba fuera de cámaras, que son 3 tipos de deuda, Pepe, ¿sí? La documentada, que es la que existe ya, le dicen ellos en la pantalla de Cefiplan, que tú llegas con tu empresa, oye, necesito ver si me pueden pagar, tu empresa, ¿cómo se llama? Fulana de tal, sí, pero no tenemos, aquí ya tenemos registrado. La no documentada, que todavía está en las unidades administrativas de las dependencias, ejecutores de obra y que piden suministros, ¿sí? que eso puede ser un poco más todavía que la deuda documentada. Y obviamente la no contratada, que por cuestiones de emergencia muchas veces te dicen, oye, necesito que ataques tal hora porque fíjate que me tomaron la carretera. Y el contrato, luego lo arreglamos. Sí, y en lo arreglamos, te lleva 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses, terminas la obra y no tienes el contrato. O sea, no puedes ni siquiera tú decirle de manera formal al gobierno, págame, porque no tienes ni siquiera el contrato, ¿no? Ya no te digo las dichosas CL, que son las cuentas por liquidar, ¿no? O las OC, que son órdenes de compra, ¿no? Sino que no tienes nada y que tienes que ir nuevamente, ir a ver al funcionario en turno, porque a lo mejor ya no está ese director o ese secretario, a decirle, oye, documentame mi deuda, contrátamela. Ya si no me la pagas, no hay problema, nada más dame la seguridad jurídica, ¿sí? De que yo tengo el contrato para que el día de mañana y este gobierno ya no esté y venga el gobierno de 2 años, cuando menos se encuentre documentada en finanzas para que te la pueda pagar el que viene. Y no nos pase lo que nos pasó en el sexenio pasado, que mucha de esa deuda no se quedó documentada a la hora de la entrega-recepción, y fue un batallar que muchos todavía no cobran. Rafa, ¿y cómo les va ahora con un viejo conocido que antes, fue director general de Banobras, luego llegó aquí a Veracruz como primer secretario de Finanzas y Planeación con esta administración del gobernador Javier Duarte, y que ahora a estas alturas del sexenio, ya al cuarto para las 12, ya a punto de bajar la cortina, regresa como secretario de Infraestructura y Obra Pública, Tomás Ruiz González? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo los trata ustedes ahora? Con Tomás hemos tenido 2 entrevistas, ¿sí? Obviamente es una persona con muchas tablas, con mucha habilidad para el manejo de la entrevista, y nos hemos entendido, aunque todavía no hemos visto en sí concretizado nada, ¿no? Parece ser que tenemos que ver este mes que supuestamente deben de empezar a salir las licitaciones, ¿sí? Si nos van a tomar en cuenta, o ver si podemos en un momento adjudicar algunas obras de manera directa, porque la ley también lo permite. Pero el trato ha sido cordial, es un caballero, sí, no se ha prestado ni siquiera para el diálogo fuerte ni el enfrentamiento. Él te oye, te escucha, te da sus razonamientos de que déjame que tenga yo el toro por los cuernos, que vea qué es lo que me estoy enfrentando, y lo volvemos a platicar y vemos en qué forma la Secretaría de Obras Públicas, de Infraestructura y Obras Públicas, les puede ayudar con trabajo. Digo ayudar porque de alguna u otra manera nosotros ha sido nuestra fuente de empleo durante mucho tiempo esa secretaría, ¿no? Y nosotros nos hemos sentido desplazados por las empresas que vienen de fuera a hacer el trabajo de los veracruzanos. Yo lo he dicho muchas veces, si el trabajo de los veracruzanos lo hiciera el 80% de las empresas veracruzanas,
aquí no tendríamos ni inmigrantes, tuviéramos mucho trabajo. Veracruz produce mucho trabajo. ¿Sí? Ahorita lo que hizo el gobernador, que fue a anunciar la inversión de obra que se va a hacer este año, que lo hizo en Tuxpan, creo lo hizo aquí en Jalapa, lo hizo en Córdoba, no sé si lo hizo en el sur. ¿Sí? Yo estuve en la de Tuxpan. Era algo que había que salir a decirlo, porque entre las delegaciones federales, dígase SCT, SEDATU, SEDESOL, Conagua, y a lo mejor se me escapa por ahí una, y lo que va a invertir la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, estamos hablando de 15, 18 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero, que si el 50% lo hiciéramos las empresas veracruzanas, 8 mil, 9 mil millones. Una buena derrama. Había muchísimo trabajo. Y les pongo el ejemplo cuando fue Carly Matthew, que tuvimos una derrama de 9 mil millones, que hasta la fecha, apenas el año pasado lo acabaron de contratar. ¿Sí? Y 9 mil millones de pesos es mucho. Que si efectivamente hubiera la voluntad política que yo siempre le he pedido, ¿sí? de que contratáramos a las empresas veracruzanas, hombre, no estuviéramos como estamos la gran mayoría de las empresas, casi a punto de cerrar. Rafa, ¿y les ofreció el gobernador contratarlos para ese programa que les anunció? Bueno, el gobernador ha tenido esa idea. Lo que creo yo es que no ha habido ese entendimiento de parte de los ejecutores de obra de lo que quiere el gobernador. El gobernador siempre ha querido una sana cercanía con las cámaras y los organismos empresariales, pero los directores y los secretarios muchas veces como que no lo han entendido, o sea, no lo han interpretado. No le hacen caso. Y empieza a haber un enfrentamiento pues con nosotros, ¿no? De que decir, bueno, yo necesito que nos des el trabajo, sí, incluso con las reglas escritas y no escritas, ¿verdad? Pero pues muchas veces no es así, porque traen empresas de otros estados y Estado de México, vaya, para acabar incluso pronto. De otros países, ¿no? Incluso de otros países. Como el que hizo el libramiento aquí, Jalapa de Perote, sí. Y parece que va a ser el proyecto, va a ser la ampliación de la autopista Cardel-Poza Rica. Ajá, sí, también esa, ¿no? Y pues yo insisto que son obras que las pudieran hacer incluso los veracruzanos, tienen la capacidad para hacerla, y obviamente las empresas nacionales que pudieran intervenir en eso también, ¿verdad? Con todo gusto. A lo mejor el túnel sumergido era una especialidad que tenía que tener la empresa que lo construyera, y obviamente esto se ha vuelto un chilaquil, el túnel sumergido, ¿no? Yo te preguntaba esto de que si les ofreció, porque con las experiencias que han tenido tan terribles, un anuncio de esta naturaleza previo a un periodo electoral, como que da la impresión de que fue realmente algo electorero. Mira, nosotros los empresarios somos apartidistas, aunque no apolíticos, ¿no? Porque de alguna otra manera participamos y promovemos el voto, ¿sí? Y si fuera con esa intención, pues nosotros agarramos el trabajo y nosotros lo ejecutamos, porque al final de cuentas lo que nosotros necesitamos es, a estas alturas del partido, que es abril, ¿sí? Nosotros no tenemos trabajo, ¿sí? Y muchos estamos ejecutando todavía obra del año pasado que no salieron los anticipos y apenas están saliendo ahorita, ¿sí? Y la deuda de la que nos hablabas, más o menos, ¿qué cantidad alcanza? ¿100 mil millones? Bueno, eso se dice en lo general, ¿no? Sí, de los constructores y eso, nosotros hablábamos la vez pasada a lo mejor de 15 a 20 mil millones de pesos, en todo el estado, ¿no? Aquí en Jalapa es un buen monto, obviamente lo que ellos nos han propuesto como calendario de pagos, pues, verdad que luego lo tomamos como vacilada, ¿no? Incluso muchos hacen sus cuentas y dicen, oye, pues necesitaría yo 340 y tantos meses para que me termines de pagar mi deuda. Pero bueno, nosotros no nos queda de otra más que jugar con lo que tenemos. Y yo lo he dicho muchas veces, esto es lo que tenemos y con eso tenemos que aprender a jugar. Sí, porque si no, dedícate a otra cosa, ¿no? Y ya lo que muchos queremos es, si no me contratas, págame. Pero ahí caemos en algo bien curioso, ¿no? Si no les provees lo que te piden, contratan a una persona de afuera y ese sí le pagan. Resulta que también quienes se meten a hacer obras son políticos prominentes que no son veracruzanos. El caso de Pepe Murat, creo que se habla, ¿no? Que tiene también una empresa constructora. ¿Pepe Murat también está construyendo aquí en Veracruz o nada más es asesor?
Bueno, se decía que sí estaba construyendo aquí en Veracruz por medio de otro personaje, ¿no? Pero en sí que te diga yo lo vi firmar un contrato, o yo tengo un contrato firmado por él, no, definitivamente no. Decían que por medio de otra persona. Era el que tenía influencia en el Estado para hacer obra, ¿no? Y pues muchos traen mucha obra. Prestanombres, ¿no? Prestanombres, algo así, ¿no? Muy bien. Eso está muy interesante. Estamos en Polaca a la Veracruzana platicando con Rafael Núñez Landa, presidente de la ACEVAC, que es la Asociación Estatal de Constructores del Estado de Veracruz. Vamos a hacer una pausa, regresamos, no se vayan. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Ese tema no es nada nuevo, es un tema que lo comentan los constructores, lo comenta la gente del propio gobierno en los 3 niveles, y claro que hay que erradicarlo, es un mal endémico de los mexicanos y creo que de América, pero si lo podemos erradicar, no solamente se beneficia un partido ni dos, se beneficia a toda la sociedad. Está necesitada de veras, muchos constructores están quebrados, ellos pidieron préstamos a los bancos y todo, y con otras gentes pidieron préstamos y están pagando intereses, y si no les pagan, ¿de qué modo van a responder ellos? Principio de cuentas. En segunda, todo el equipo que trabaja con ellos, ¿dónde va a quedar ese equipo que tampoco le tienen para pagarles? Pues están robando todo, más que nada, y no es posible que estén pidiendo moches, ¿no? Pues que está definitivamente mal, yo creo que no debe de haber ese tipo de moches o mordidas. Si se pide un recurso para construir obra, yo creo que es para los ciudadanos, no para los políticos. Yo me dedico a recuperar adeudos. Y me han llegado muchos arquitectos, ingenieros que no les paga porque el gobierno les tiene ahí relagados sus pagos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se han mochado como se dice vulgarmente, ¿no? Y es muy lamentable que esto exista y mucho más lamentable que se tenga que depender de esas prácticas corruptas para que las empresas puedan tener trabajo. Sí está un poco sucio el asunto, podría decir, pero nosotros como ciudadanos quisiéramos saber por qué se llega a eso, sabiendo que hay muy buenas empresas que se pueden dedicar legalmente a hacer obra para el Estado.
y quedaría mejor, pero el asunto es que pues desgraciadamente la corrupción llega a todos los niveles. Pues como no va a afectar, digo, a cualquier empleado de gobierno, a cualquier empleado de alguna empresa, el hecho de que no le llegue su pago a tiempo, ellos tienen que cubrir sus necesidades. ¿Qué ocasiona esto? Que el quebranto de que muchas empresas o empresarios ya tengan que quebrar y no querer hacerle obra al gobierno, tanto estatal como municipal, ¿no? Pues está peor porque aparte de que se roban el dinero, pues no están pagando, ¿no? Y eso quita obra, quita empleos y quita circulante para el crecimiento del país, ¿no? Bueno, también en esto es una situación muy desafortunada porque en el proceso de licitación, cuando uno concursa para un programa de adquisiciones o de obra pública, normalmente con el ánimo de ganar se hacen ajustes hacia la baja y se sacrifican margen de utilidades y tratando de no afectar en estos ajustes la calidad de la obra. Y pues bueno, esto tiene un costo financiero. Si el pago no ocurre a tiempo, entonces la empresa ya no ganó, su poco margen de utilidad lo perdió y todavía peor, si el pago no llega en el doble del tiempo esperado, entonces ya la empresa está perdiendo. Obviamente hay problemas de liquidez muy severos y tienen que resolverlo de la forma inmediata porque está generando no solamente al constructor, a las familias que dependen de la construcción y un problema de imagen al propio Estado a nivel nacional. Yo creo que sí los ha hecho. Veracruz es tan grande, tan amplio de norte a sur, que tiene que haber obras importantes y grandes, que en Jalapa no los vemos a lo mejor, pero sí hay obras grandes. Pues sí, las ha hecho, pero ¿a costa de qué? De quedar bien con empresas, de gente particulares que les hacen las obras y no les pagan sus servicios. Por el momento no he visto ninguna. Debería es una forma de dignificar también a la ciudadanía, a la población, sobre todo a los veracruzanos. Faltan muchas obras. Pues yo creo que las grandes obras o las obras más importantes que se están visualizando no tienen que ver precisamente con la iniciativa del gobierno, sino que las grandes obras que se han visto tienen que ver con iniciativa privada y las obras que han sido por parte del gobierno pues tristemente son las que están problematizadas a través de este tema del no pago a los proveedores. Ha construido obras muy grandes, pero no del todo importantes. O sea, hay algunas que sí, definitivamente merecen su respeto y quien las construyó en su tiempo, mis respetos, pero sí hay mucha obra que es innecesaria a mi punto de vista. ¿Ha construido obras grandes e importantes? No lo sé, porque no las he visto. No lo veo en ninguna obra. Ahí tenemos ahorita con los centroamericanos en qué papel quedamos, ahorita con la Cumbre Tajín en qué papel quedamos. Lo que es la prensa escrita habla porque no sé de cómo les paguen, ¿sí? Pero estamos viendo de que no ha habido nada con ese señor. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Polaca a la Veracruzana. Seguimos charlando con Rafael Núñez Landa, presidente de la CEVAC, que es la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz. Don Rafa, ¿qué le pareció el sondeo, lo que opinaron los ciudadanos? La pura verdad, se ve que están informados de lo que está pasando en el Estado. Rafa, hay una persona ahí que dice, le preguntan sobre las obras grandes del sexenio de y dice, pues, si las ha hecho, quién sabe, ¿no? Yo no las he visto. ¿Hay obras grandes, hay obras importantes de este gobierno? Bueno, obras importantes, digamos la Lázaro Cárdenas, la carretera que va de Jalapa a Jico, ¿sí? O la de Coatepec Jico, la que está en Jalcomulco, pues algunas de estas, ¿no? Pero en sí, no más, ¿no? Las mega obras, acuérdense que las hace el gobierno federal, ¿no? Y están proyectadas desde el año pasado, creo que iban a empezar con los concursos y solamente llegó a realizarse uno, que es la ampliación de la escollera en el puerto de Veracruz para ampliar la terminal marítima. Se dice también que se va a empezar la de Tuxpan Tampico, que se va a empezar
un sinnúmero de carreteras aquí en Veracruz, del Poza Rica, Totomostle, Córdoba, ajá, autopista Córdoba, pero pues yo creo que van a tener que ser ya con participación privada para poder hacer ese tipo de obras, porque el gobierno del estado yo creo que no está en condiciones económicas para realizarlas y tendrá que entrar en participación la iniciativa privada con el gobierno federal y el mismo gobierno del estado para poder hacerlas. Se habla de, no sé, 75 mil millones de pesos, no sé cuánto para el puerto de Veracruz, pero no de manera inmediata, sino va a ser hasta el 2022, 2000, no sé qué, ¿no? A partir del año pasado. Se habla también de que se va a hacer la carretera de la Riviera Veracruzana, pero bueno, se habla y se habla. La ampliación del aeropuerto, la ampliación del aeropuerto del Encero, pero en sí, yo insisto, nos han dicho que va a llegar la inversión y no llega, pero no la hemos visto. O sea, cuando nosotros la veamos reflejada en nuestros bolsillos, diremos, ah, caray, ya está llegando la inversión, pero mientras no. Y obviamente esas obras grandes, pues prácticamente las van a tener que venir a hacer. La ampliación del puerto parece que viene una empresa de Texas, especialista en la materia. Y esas grandes obras, obviamente, nosotros los constructores las vamos a ver pasar. ¿De inversión federal? De inversión federal. Obviamente, a lo mejor te contratan el tiro con los camiones, o te contratan un poco de maquinaria pesada, pero de que tú seas el titular de un contrato de 2, 3, 5 mil millones de pesos, no. En el gasto que hubo el año pasado, que obviamente fue buena parte de fondos federales, de toda la infraestructura deportiva que se construyó o rehabilitó para los Juegos Centroamericanos, ¿les dieron participación a los constructores del Estado? No, eso yo lo vine diciendo prácticamente desde que empezamos a concursar, que no nos veíamos favorecidos. Vinieron empresas de México, algunas empresas no terminaron sus trabajos y tuvieron que entrar entonces sí, uno que otro veracruzano, como en segunda ronda, vamos a decirle, pero las grandes obras que fueron la Gran Manzana que se hizo en Veracruz, la que se hizo creo aquí en Jalapa, lo que se hizo en Córdoba, no las vimos nosotros, ni siquiera pasar. Las empresas que dejaron las obras a medias, lo hicieron porque no les pagaron. Muy probable. Como si no, le siguen, muy ¿no? Probable, sí, porque ¿Y ustedes entraron a lo mejor financiaron una parte y ya no les alcanzó y mejor prefirieron retirarse. Y ustedes entraron al relevo y no les pagaron. Sí, algunos conocidos, ¿no? De socios de la CEVAC, no, algunos conocidos sí le entraron y también están pendientes los pagos de ellos también. Y hubo situaciones raras, ¿no? Porque ya ven el caso de las famosas villas olímpicas, ¿no? Que habían ahí acordado con algunos empresarios locales que construyeran los departamentos, les dieron los terrenos, ¿no? Para que esos departamentos sirvieran para hospedar a los atletas y pasados los juegos, pues ellos iban a poder vender esos como viviendas, esos bienes inmobiliarios, sí, para recuperar la inversión, pero finalmente tuvieron que hospedar a los atletas en hoteles, ¿no? Hoteles y moteles y sí, de todo, sí. Efectivamente es cierto, obviamente al principio nosotros lo criticamos y después, bueno, lo aceptamos porque fue una derrama directa a los empresarios hoteleros, porque a ellos sí les pagaron, déjame te digo. Sí, ellos porque presionaron muy fuerte. Presionaron muy fuerte y parece que pidieron un anticipo y a la entrada de los atletas pidieron otra parte y antes de que terminara parece que exigieron la otra cantidad, ¿no? A ellos sí les pagaron, a ellos, que bueno, no fue una derrama, dicen que de 200 millones de pesos. Para los hoteleros de aquí de Jalapa, pues fue muy bueno, ¿no? Ojalá y así fuera siempre, ¿no? Se cometa a lo mejor o se cancele un proyecto y se diga, bueno, pues este recurso lo vamos a aprovechar para dárselo a los empresarios locales, pues ojalá y así fuera siempre. Bueno, retomando un poco el tema esto de los diezmos y los moches, que ya no es diezmo, ya es del 20, el 30, el 40%. Esto de los diezmos y los moches no demerita la calidad de la obra pública, es decir, que el empresario constructor al entrarle con esta mordida o este moche, finalmente para no perderse lo aplica a la obra y le pone materiales de baja calidad, ¿no se da ese caso? En algunos casos pudiera darse, no te digo que no sea cierto. Obviamente no todos son
tan corruptos como la persona que hablamos en un principio, ¿no? Y te da margen para poder hacer la obra como debe de ser, porque tú la contratas con un cierto margen de utilidad, ¿no? Y aparte tus indirectos, ¿no? De campo y administrativos. Y obviamente eso te sirve a ti para tratar de compensar una posibilidad de esta naturaleza y hacer tu obra bien, porque va en detrimento de uno. Lo que yo he dicho, bueno, ¿por qué el constructor no da una garantía? No por un año como lo hacemos normalmente, ¿no? ¿Por qué no la damos por 3 años, por 5 años? Para que tú te comprometas a hacer una obra verdaderamente de extrema calidad, porque si no te vas a ver en la obligación de ir a hacer esas reparaciones por tu cuenta y riesgo, o en su defecto te pueden hacer efectiva la fianza por vicios ocultos. Pero deberíamos de cambiar un poco por ahí la ley de obra pública del Estado, ¿sí? Para que el constructor diera una garantía un poco más amplia, aunque también en eso fuera un poco más el precio en la obra, pero sería una garantía, pues insisto, para el pueblo de Veracruz, que se lo merece, Bueno, por cierto, Rafa, ¿qué pasó con la ley de obra pública? Que me acuerdo que fue un proyecto que le tocó manejar en su momento al actual alcalde de Jalapa, cuando era diputado local, Américo Zúñiga. Fíjate que tiene 2 años que se llevó a cabo, el 4 de abril del 2012, creo, la aprobó el Pleno del Congreso del Estado, ¿sí? Con muchas lagunas todavía jurídicas, ¿no? Pero bueno, logramos que se hiciera, a lo mejor bajo un poco de presión. Américo siempre participó con nosotros, estuvo pendiente de que se llevara a cabo esto. Hubo por ahí algunas reticencias, pero al final de cuentas se llevó a cabo después de 20 años que no estaba reformada la ley de obra pública. Y en 20 años pues, no existían ni siquiera las transferencias, ¿no? Las transferencias bancarias, no existía ni siquiera, muchas veces ni el internet no estaba todavía, y había que modernizarla, ¿no? Y eso fue una situación que nosotros nos conllevó empujar, porque tampoco estaba previsto lo que nosotros llamamos el factoraje. Muchas cosas que no tenía previsto por la igualarla a la federal, ¿sí? Hoy en día no tiene reglamento la ley todavía, a 2 años y meses no tiene reglamento, y obviamente eso es facultad del Ejecutivo, ¿no? Que una vez promulgada la ley tiene 180 días para que el Ejecutivo promulgue el reglamento. Logramos entrevistarnos con el gobernador 2 o 3 veces hasta que accedió que hiciéramos mesas de trabajo, y hoy estamos haciendo mesas de trabajo para puntualizar la ley de obra pública que ya tenemos y tratar de actualizarla a la ley de obra pública federal, y empezamos a hacer el reglamento ya, que nos esperamos que en 60, 90 días ya lo tengamos, lo revise la gente cercana al gobernador, sus asesores jurídicos, y él mismo la pueda promulgar el reglamento, y ya podemos tener una ley completa, que nunca la hemos tenido en Veracruz. Rafa, las obras que ha hecho Américo en Jalapa, las han hecho, tengo entendido, constructores de aquí, ¿verdad? Mira, nosotros hemos estado trabajando con Américo el año pasado, y hicimos unas obras ahí. Obviamente él también trae sus compromisos con otros grupos, y tiene también que repartir lo que pudiéramos decirle que es el monto total de la obra pública, pero sí está trabajando con empresarios veracruzanos, principalmente jalapeños, que era mi clamor. Bueno, estamos en Jalapa, claro. Estamos los empresarios jalapeños, ¿no? Parece ser que únicamente concursó él lo que le llamó Jalapa Mía. Sí, que sí fue un empresario de fuera que fue el que la hizo, pero fuera de eso han sido empresarios veracruzanos. Sí. Rafa, hace rato precisabas que, bueno, como Cámara son apartidistas, pero eso no quiere decir que sean apolíticos. Definitivo. Ante la proximidad de la sucesión gubernamental, ¿ustedes ven algún personaje, algún aspirante que realmente pudiera venir a cambiar el estado de cosas que actualmente enfrentan no solamente los constructores, sino otros sectores sociales en Veracruz? Bueno, recuerden que en cada veracruzano tenemos un candidato a gobernador, ¿no? Y tenemos una baraja muy amplia de políticos veracruzanos que, aunque sea la más fea, quieren seguir bailando con ella, ¿no? Y lo que nosotros pedimos es que el que vaya a ser el candidato a gobernador o el gobernador, pues sea una persona que se preocupe por los veracruzanos,
que se preocupe porque las obras se queden en empresarios veracruzanos para que podamos generar riqueza y podamos generar impuestos. ¿Sí? Nosotros, como te digo, no somos partidistas, somos apartidistas, no somos apolíticos, y pues ojalá y alguien tomara esto con el sentido social que necesita Veracruz para poder darle un giro a esto y pudiéramos tener un estado de vanguardia, un estado moderno, un estado que se lleve con los ciudadanos con cierta verticalidad. Entre los 8, 10, 12 nombres de aspirantes, tanto del PRI como de la oposición, que se mencionan, se vienen hablando en columnas políticas y en pláticas de corrillos políticos, ¿tú ves algún aspirante con ese perfil, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, honesto? Bueno, es que si me vuelves a decir honesto no voy a aguantar. No, definitivamente con una palabra de honesto que tuviera, con eso estábamos del otro lado, hombre. Lo que pasa es que desgraciadamente nos dejamos llevar luego por la vorágine del poder y luego podemos perder el piso, ¿no? Y acabamos en lo que está Veracruz ahora. ¿En qué gobierno hubo más voracidad con esto de los moches? ¿En el de Fidel Herrera o en el actual? Bueno, vamos a llamarle que ya nos quedamos prácticamente endeudados desde el sexenio pasado, y ya nada más fue la secuencia de eso, ¿no? Además la misma camarilla, ¿no? Son las mismas caras. Aprendieron bien, ¿no? Aprendieron bien. Fíjate, de los moches. Fíjate que nosotros cuando éramos más jóvenes siempre decíamos, ¿por qué los mismos? ¿No? Porque estaba Pancho Mora, estaba nuestro amigo Gonzalo Morgado, estaba, todos ellos, ¿no? Que eran Salas, ¿no? Todos que eran conocidos de nosotros, pero pues nuestra generación quería avanzar, ¿no? Y ellos pues obviamente no nos dejaron en aquel tiempo, ¿no? Pero hoy los añoramos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Hoy los añoramos y sentimos, oye, ¿por qué no están ellos? Que de alguna otra manera había una cordialidad más cercana, había, ¿cómo te diré? Más camaradería y una buena relación. Y una buena de relación. respeto. Y ahora, ¿cómo los extrañamos, no? Ahora hay una nueva clase política, ¿no? ¿Caracterizada en qué sentido? A ver, platíquenos. ¿Cómo los ve usted, esta nueva clase política? Bueno, lo que pasa que esta nueva clase política, nosotros podemos decir que hemos sido agraviados, ¿sí? En el sentido de que antes teníamos mucho trabajo y ahora el trabajo se ha limitado. Yo sigo con la obra pública, para que claro. Es mi contexto, ¿no? Y ahora nos vemos limitados porque pues, viene mucha gente de fuera, se llevan las obras, nos dejan muchas veces lo que ellos ya no quieren hacer, y obviamente eso repercute en la riqueza del estado de Veracruz. O no hay obra, como es el caso de ahorita, estamos en abril, no hay obra. ¿Qué quiere decir esto? Que está el estado casi paralizado, porque una vez que hay obra pública, nosotros movemos 50, 60 ramas de la economía y empieza a haber derrame económico. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer aquí es implementar un programa de obra pública que empiece en enero, para que para mayo, junio, que empiezan las lluvias, nosotros ya no tengamos problema. Pero normalmente empezamos cuando es época de lluvias, y eso que hace, encarece la obra y demerita muchas veces la calidad de la obra. Rafa, por la crisis esta, ¿cuántas constructoras han cerrado? Yo decía otra vez que casi el 80% está a punto de cerrar. ¿Y por qué? Porque hemos reducido nóminas, hemos platicado con nuestros trabajadores de que no les vamos a pagar el 100% de la nómina, que le vamos a pagar el 50% para que aguanten, para que nosotros podamos seguir teniendo la plantilla que estamos acostumbrados, porque una vez que tú le das las gracias a tus residentes, o a tus maestros albañiles, o a tu personal, que ya lo tienes capacitado, luego ya no lo agarras. ¿Por qué? Porque ya se fue a Tabasco a trabajar, o ya se fue a Estados Unidos, y vuelves a tener que volver a capacitar a otro. Por eso prefieres tenerlos ahí, aunque sea a medio sueldo, y si ellos aceptan, pues espérense 2, 3 meses a ver si esto se compone, ¿no? Más meses, muriéndose de hambre. Oye, Rafa, ¿en qué estado de la República es donde hay trabajo? ¿O hay mucha obra? ¿O hay obra? Guerrero. Guerrero tuvo una inversión tremenda, Puebla, aquí cerquita Puebla, Michoacán hoy en día tiene
tiene mucha derrama económica. Pero le ha estado inyectando el gobierno federal, ¿no? Sí, tanto a Guerrero como a Michoacán. Como a Michoacán. Querétaro, vayan a Querétaro, tiene otro cambio esa ciudad. Vaya, y si no muy lejos vemos Puebla, con las mega obras que tiene de los puentes. Ahorita va a ser un segundo piso de 30 kilómetros, no sé cuánto, a la salida a México. Todo prácticamente lo hizo de concreto hidráulico. ¿Hay veracruzanos trabajando en estos lugares? Sí, en Puebla ahorita hay muchos veracruzanos trabajando. Sí. Qué triste, ¿no? Que expusieron mano de obra porque aquí no hay dónde. Pues no hay dónde. Yo insisto que en las obras federales que se concursan, se hace la licitación pública nacional. Muchos te dicen, ¿ya para qué participas? Ya trae nombre. ¿Sí? Y antes cuando íbamos, yo recuerdo mucho de la época de Ricardo Agüet, aquí en Jalapa. Él publicitaba una licitación pública de una obra y íbamos 30 o 40 por ella. ¿Por qué? Porque sabíamos que el que ofertara un menor precio y ofertara calidad, a ese se la daban. O sea, creíamos en las licitaciones públicas. Hoy ya nadie cree en las licitaciones públicas. Están amañadas. Si sabes que va a ser tuya, inscríbete. Si no, mejor no te inscribas porque hay que gastar. Te pasan los datos de los precios y de todo. ¿Qué, no? El precio tope, ¿no? ¿De cuánto son las comisiones por obra? ¿Es el 10, el 20, el 30? ¿Cuánto piden? Lo que tú te imagines. ¿Sí? Máximo, aprox. Tú lo dijiste. 40. Hasta el 40%. Tú lo dijiste. Depende, ¿no? De cómo te arregles con el personaje que tengas enfrente, ¿no? En este caso, de la persona que hablamos, pues sí era un poquito voraz, ¿no? El tal Ernesto. Pero estamos tratando de que las cosas cambien. Ya el Estado debe de cambiar, no podemos seguir con la misma inercia. Nosotros mismos tenemos que cooperar, tanto ustedes que escriben, que la gente les lee y les cree, ¿sí? Para que cambie, porque ya el Estado no aguanta. Muchos dicen que está quebrado. Yo he oído al gobernador 1000 veces decir que no es cierto, que este es un Estado en bonanza, pero los que estamos abajo sufriendo esto, incluso ustedes mismos, sabemos que es una situación difícil, ¿no? También niegan que haya inseguridad en Veracruz. Ustedes como empresarios, ¿cómo ven la seguridad en Veracruz? ¿Cómo les ha afectado a ustedes? Bueno, es que tú ves que hay seguridad porque ves muchos elementos en la calle, ¿no? Bueno, eso no inspira confianza. Pero de que siguen dándose casos, nada más lee las columnas de hoy y te vas a dar cuenta, ¿no? Le siguen cobrando derecho de piso, porque... No. ¿Secuestros? No, nosotros tuvimos un caso por ahí que se resolvió. ¿De secuestro? Nada más, sí. Pero ¿extorsiones? Telefónicas, ¿no? Que esas se daban antes casi a diario. Había un socio que bajó mucho, ¿no? Bajado mucho, sí. A raíz de que el maestro Pola, ¿cómo se llama este maestro? Que trabajaba en seguridad pública, empezaron a dar cursos directamente a las empresas. Tú los invitabas a tu empresa y te capacitaban a tu personal de cómo reaccionar ante una llamada de extorsión, qué contestar, qué no contestar o colgar, y eso nos ayudó mucho. Sí, tuvimos esa cercanía con ellos, con el subsecretario, el mayor. Dejó de ser negocio porque en un momento, bueno, cuando comenzaron a extorsionar desde penales de otros estados de la República, mucha gente cayó, ¿no? Sí, mucha gente no se conocía aquí ese mecanismo. No, pero incluso y cayeron. Yo me enteré por un amigo que es constructor y un día muy asustado porque se enteró que había gente que estaba pasando por las oficinas de las constructoras y con ese propósito de pedir el cobro de protección. La cuota. Sí. No, en el caso de nosotros, inmediatamente que el socio recibe la llamada, me hablan, yo hablo a seguridad pública, o ya tienen ellos los teléfonos con la persona que los puede asesorar para enfrentar una llamada de esa naturaleza. Y obviamente, pues, tienes que aprender rápido, ¿no? Porque si no, si muchos sí cayeron, ¿no? Muy bien, pues ya hemos llegado al final de su programa Polaca a la Veracruzana. Yo lo quiero agradecer mucho al invitado de esta noche,
al señor Rafael Núñez Landa, quien es presidente de la ACEVAC, Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, por haber estado con nosotros. Gracias, don Rafa. No, gracias a ustedes por invitarme y qué bueno que se puedan decir las cosas tal y como son y que haya periodistas como ustedes. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Raimundo Jiménez. Gracias, Pepe. Gracias, Manuel. Gracias, Rafa. Gracias, Manuel Rosete, por habernos acompañado. Pepe, gracias a ustedes. Buenas noches. Pero sobre todo, gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora. Recuerde que nos volvemos a ver aquí el próximo martes, como siempre, a las 9 de la noche, en Polaca, a la Veracruzana. Buenas noches, que descanse.